atención al pastor Darío Moreira, que es el secretario de la Unión Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Nos alegra tenerlo durante todo este evento, trayéndonos temas de suma importancia. Así que dejamos a nuestro querido hermano con la palabra, vamos a prestarle mucha atención. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando yo le pregunto cuánto tiempo me van a dar a mí. Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible. ¿Podemos pasar a la otra tarde? Muy bien, entonces ¿cuál fue el primer tema que hemos estudiado? Vamos a estar un poquito de sal. ¿Cuál fue el primer tema? El santuario como doctrina. Después que vimos el servicio en el primer departamento del santuario, o el servicio diario. Y ahora vamos a hablar sobre el servicio en el lugar santísimo o el gran día de la expiación. Vamos a hacer un poquito recordar un poquito las festividades. En Levítico capítulo 23 nosotros encontramos las 6 fiestas que los israelitas tenían anualmente y los 7 sábados ceremoniales. No lo vamos a estudiar, yo voy a hacer referencia nada más. Así que al comienzo del año había 3 fiestas. ¿Cuál era la primera que iniciaba el calendario anual? ¿Cuál era? A ver, somos conocedores ya. La primera fiesta que iniciaba el año, la Pascua, muy bien. Pero antes de esto, en el capítulo 23, dice así el versículo 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, convocaciones santas, a las cuales convocaréis a su tiempo. ¿Cómo eran llamadas estas convocaciones? Santa convocación. Porque cuando nosotros somos convocados para celebrar cualquier servicio, conferencia, culto, ¿por qué son llamadas santas? Porque el presidente de la reunión nos invitó, porque el obrero local nos invitó, por eso se llama santa la convocación. No, porque el que nos llama es santo, el que nos convoca es santo, por eso son santas convocaciones. Todos nuestros cultos, por sencillo que sean, son santas convocaciones. Entonces la primera fiesta, ¿cuál era? La Pascua. Entre marzo, abril y mayo se celebraban estas primeras 3 fiestas. ¿La segunda cuál era? No, esa era la tercera. La segunda, la fiesta de los panes ácimos, fiesta de las gavillas. La tercera es así ahora, fiesta de Pentecostés. ¿Qué otro nombre recibía? No, ese es otro. Fiesta de las semanas. Después en octubre y septiembre, o septiembre-octubre mejor dicho, había 3 más. ¿Cuál era la primera de ese otro conjunto de 3? La primera. Día de trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Cuántos días antes de la fiesta de la expiación comenzaba esa fiesta? 10 días. 10 días, muy bien. Después venía entonces el gran día de la expiación. Y la última fiesta del año, ¿cuál era? De las cabañas. La fiesta de las cabañas. Muy bien. ¿Por qué estaba 10 días antes la fiesta de las trompetas? ¿Para qué? Para anunciar que se acercaba el gran día
de la expiación. Para nosotros, esas fiestas se cumplieron también en nuestra era cristiana. ¿Qué es para nosotros la Pascua? La Santa Cena. La Cena del Señor. La Cena del Señor es para nosotros la Pascua. ¿Cómo se cumplió la fiesta de las gavillas? Estudiamos hace poco en una lección. ¿Cuándo se cumplió la fiesta de las gavillas o de las primicias? Hermano, primo. Aquellos que resucitaron con Cristo y fueron al cielo. Y 50 días después, ¿qué pasó? El Pentecostés. ¿Cuáles serían las trompetas que sonaron que anunciaban nuestro tiempo de expiación? ¿Cuáles serían las trompetas? Muy bien, el primero, segundo y tercer mensaje angélico. Pero en 1833 también hubo un fenómeno natural que apoyó la publicación de este mensaje. ¿Cuál fue ese fenómeno natural? De las estrellas, muy bien. Un poquito antes hubo un fenómeno mundial también, 1755. ¿Qué pasó? El gran terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa. Y en 1700, ¿cuánto? 80. ¿Qué pasó? El día oscuro. Otro fenómeno natural, llamado el día oscuro. Y en la noche, ¿qué pasó? Luna del Sol. ¿Qué estaban haciendo todos estos acontecimientos? ¿Qué estaban anunciando? ¿Qué enseñaba y anunciaba? El día de la expiación. Que el tiempo, el día de la expiación, ahora para todo el mundo se estaba acercando. Y precisamente, ¿cuándo comenzó ese tiempo de la expiación? Según la profecía de Daniel 8:14. Muy bien. Bueno, estamos muy versados nosotros, ¿no? Muy bueno. Entonces, desde esa fecha hasta nuestra fecha estamos, pero eso lo vamos a ver un poquito al final. Vamos a ver un poquito de la expiación pasada. No vamos a decir todo lo que hacían en el día de la expiación, sino especialmente vamos a ver la importancia espiritual que tenía para el pueblo esta ceremonia. Porque no vamos a relatar todo en los mayas, casi todos lo sabemos, ¿no? Pero quiero enfatizar la importancia espiritual que tenía esta fiesta decisiva para la vida de cada uno de los hebreos. Porque este asunto, queridos hermanos, no tiene que ver con los de afuera, sino con los de adentro. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:17? Porque es necesario que el juicio comience por quién? Por la casa de Dios. ¿Quiénes serán juzgados durante el juicio investigador? ¿Quiénes están siendo juzgados durante el juicio investigador? Todos los que alguna vez han creído en el Evangelio o han profesado creer. Este juicio comenzará por los muertos y acabará por los vivos. ¿Ven? ¿Y quién está primero en la lista para ser juzgado en este juicio investigador? A ese lo conocemos por nombre, a los demás no, pero ese sí. ¿Quién? Abel. ¿Por qué? Porque fue el primer mártir. El primer mártir cristiano del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Sabemos cuándo comenzará el juicio de los vivos? ¿Alguien sabe? No. Pero cuando termine el juicio de los muertos, ¿qué va a pasar? Comenzará el juicio de los vivos. ¿Puede que hoy yo esté tomando mi nombre para ser considerado en el juicio? ¿Puede? Entonces, como ayer hablamos en cuanto al servicio diario, el resultado positivo dependía tanto de lo que el sacerdote hacía por el pueblo, como lo que el pueblo hacía para con Dios. Y en este momento queremos hablar un poco
sobre cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios en el tiempo de la expiación. Porque lo que Dios está haciendo es perfecto, e infalible. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros durante este juicio? Esto es lo importante, ¿no? Por eso el pueblo de Israel, en Levítico 23, dice así: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Dios vuestro, de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se adquiere de este día será cortado de su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perfecto para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Entonces afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa afligir el alma? ¿Qué es afligir el alma? Agarrar un látigo y pegarlo fuerte. ¿Eso es afligir el alma? ¿Qué es afligiréis vuestras almas? ¿Cierto? ¿Qué más es afligir el alma? A ver. Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más es afligir el alma? ¿Hacer qué cosa? Un examen profundo de nuestra vida. Y afligir el alma no es calmar la conciencia. Bueno, está bien, está haciendo, pero no es tan mal. Así es, ¿no? Entonces el Espíritu Profecía dice que mucho acaricia suavemente qué cosa. Pobrecito, ¿no? Mi pecado es chiquitito. Es bonito mi pecado, es chiquitito. ¿Eso qué es? ¿Eso es afligir el alma? Eso es que acariciar el pecado. Afligir es hacer un examen y cuando descubrimos que algo está malo, ¿qué hacemos inmediatamente? Vamos a sacar este mal de nuestra vida por medio del reconocimiento, el arrepentimiento, la confesión de nuestro pecado. ¿Y qué más? ¿Qué dice Proverbio 28:3? Primero que dice: el que encubre su pecado prosperará. ¿La cita? ¿O me equivoco? No prosperará. Pero, como decía el hermano, el que hace qué cosa, lo confiesa. ¿Y qué más? ¿Qué alcanzará? Anoche decíamos que había un solo pecado que no se podía perdonar. ¿No era? Hay pecados no confesados y no pueden ser perdonados. Así que, Dios hermano, este día de la expiación era un gran día para Israel, porque aparte de ser un día de purificar los pecados, también era un día de juicio. ¿Por qué era un día de juicio? ¿Por qué? Por un lado, eso te cuenta, pero se pronunciaba sentencia. Sí, también. ¿Y de qué manera? Los que no estaban aprendiendo, no se habían preparado, ¿qué podía pasar? Eran cortados. O sea, era un día de juicio. Uno podía permanecer o ser cortado del pueblo del Señor, ¿no? Así que, ¿qué tenía que hacer el pueblo aparte de afligir su alma en ese día? Ayunar. Debía ayunar.
hablando desde 1844 hasta acá. ¿Cuánto aguantaron los 5 meses de 1844 hasta acá? ¿Cuál es nuestro ayuno, hermano primo? ¿Cuál es nuestro ayuno? Rechazar y descartar todo lo que es perjudicial para nuestra salud y hacer un uso moderado de lo que es bueno. Ese es nuestro ayuno. Desde 1844 hasta acá. Dice que el día de la expiación todos se levantaban temprano, porque en ese día no dejaba de presentarse los servicios diarios. El día comenzaba con el servicio diario que estudiamos ayer. Después venía el servicio de la expiación. Y después de terminar el proceso de la expiación, la ceremonia no estaba terminada. Continuaban otros servicios. ¿Qué hacía el sacerdote antes, el sumo sacerdote en este caso, cómo se llamaba? Aarón, muy bien. ¿Qué tenía que hacer él antes de iniciar este servicio de expiación? Él. Hacer una purificación personal, por él y su familia. Hoy hemos visto acá, los chicos hablaron sobre la vestimenta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote usaba la misma vestimenta del sacerdote, pero con algunos detalles añadidos. ¿Cuál era? El pectoral y la mitad. Unos días antes, el sacerdote era separado. Él tenía que separarse unos días antes para su consagración. Y esa noche, miren, tremendo, ¿no? El sumo sacerdote pasaba la noche parado en la puerta del tabernáculo, de pie. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de contaminación, para después poder hacer el servicio tan solemne. Pero vamos a sacar un detalle que es importante. ¿Cuáles eran las dos ofrendas centrales que tenía que ver con el día de la expiación? La expiación por el pueblo, especialmente. 2 machos cabríos. ¿Quiénes presentaban? ¿Quiénes daban esos machos, esos animalitos? El pueblo los regalaba, ¿no? Entonces se echaba suerte y uno era dedicado ¿a quién? A Saúl. A Jehová y otro a Azazel, que es Satanás. ¿Cómo comenzaba el servicio? ¿Con cuáles de los dos comenzaba? Yo quiero que no se me vayan a dormir, porque está un poquito caliente acá, y le hago preguntas para ver si nos mantenemos despiertitos, ¿no? Para que interactuemos. ¿Qué animal se tomaba primero? El que era dedicado a Jehová. Se mataba, se tomaba la sangre, por única vez en el año que hacía el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y delante del arca, ¿qué hacía él? La obra de expiación. ¿Qué significa la palabra expiar? A ver, fuerte que no escucho. Borrar, quitar, limpiar, son sinónimos. Muy bien. Entonces cuando dice vamos a hacer expiación, ¿qué quiere decir? Vamos a limpiar, purificar lo que está contaminado. ¿Y cómo se contaminaba el santuario? Todos los días que pasaban. A través de la sangre de los servicios diarios, los pecados eran acumulados ahí adentro. Todo estaba contaminado, todo. No solo en forma simbólica, sino también en forma literal. Algunas cosas estaban contaminadas con la sangre. Interesante que este libro nos habla, es misterioso, que aquel medio por el cual el pecado entraba al santuario, por el mismo medio se sacaba. ¿Cuál era? La sangre. Por la sangre se introducía. ¿Y por la sangre qué se hacía? Se limpiaba.
¿De quién era símbolo el sumo sacerdote? De Cristo. Cuando él terminaba toda esa ceremonia, como estaba descrito, en forma simbólica, ¿qué traía el sumo sacerdote en sus espaldas? Todos los pecados. Los pecados que habían sido sacados del santuario. ¿Y qué ceremonia continuaba? Ahora se traía el macho cabrío vivo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué hacía? Transfería todas las... Transfería. Y pregunto, ¿todos los pecados de Israel eran transferidos? No, solo los confesados. Pecados confesados. El pecado de los justos lo llevará Satanás. ¿Y los otros? ¿Quién los llevará? Jesús. No, los otros. Nosotros mismos. ¿Nosotros mismos? Nosotros mismos. Correcto. Nosotros mismos, porque no confesamos. ¿Por qué Satanás no quiere que la gente se salve? Porque no quiere cargar. Porque la carga se le hace más grande para él, ¿no es cierto? Porque solamente los pecados de los que han de ser salvos van a caer sobre quién? Sobre Satanás. ¿Y los otros? ¿Quién los va a llevar? La misma persona. Yo me tendré que hacer responsable de mis pecados. Si no, me los lleva Cristo y los pone sobre Satanás. Yo me tengo que hacer cargo de esos pecados. Entonces, queridos hermanos, ¿era solemne esta ceremonia? Muy solemne. ¿Era cuestión de vida o muerte? ¿Y este juicio que se está llevando en el cielo es de vida y muerte? Lo es para todos. Los servicios del día de la expiación tenían por fin borrar todos los pecados y purificar el santuario como el sacerdocio y el pueblo. Todo debía ser tocado con sangre, porque todo estaba contaminado. Todo tenía que ser purificado. Incluso que se hacía con la cortina. Se ponía una nueva. Porque si no, si dejaba ahí muchos años, era un desastre. La vestimenta del sacerdote. Sí. Sí, eso es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ella era renovada. Era puesta una nueva, ¿no es cierto? Era cambiada. Manualmente. Una vez al año. De todas maneras estaba bastante contaminada. Pastor, la pregunta, ¿y la ropa del sacerdote también estaba manchada de sangre? No, en este caso el sumo sacerdote no manchaba su ropa. Cuando hay un detalle que cuando el sumo sacerdote salía, él se despojaba de lo que se había colocado para entrar al lugar santísimo y volvía a quedar con la ropa común del sacerdote para continuar con la ceremonia, ¿no? Bueno, a veces se nos escapa algún detalle, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal del día de la expiación? El principal, ¿cuál era? El perdón y el borramiento de los pecados. Anoche le hicimos una pregunta, creo que viene bien para lo que estamos también hoy día. ¿Por qué si la persona diariamente hacía su confesión tenía que esperar hasta el día de la expiación para que finalmente sus pecados sean definitivamente quitados? ¿Por qué? Para ver si su arrepentimiento era genuino. Correcto. ¿Qué daba Dios? Tiempo. Un tiempo para ver si la confesión como era Sincera. genuina. Hay un texto que dice el apóstol Pablo que no nos arrepintamos de un arrepentimiento que después nos tenemos que arrepentir. ¿Cómo se entiende? Superficial. Arrepentimiento superficial. A ver. Que no nos dejemos guiar por las emociones. Es el punto. Muy bien. Es el ¿Y repetido. cuál sería el pecado del cual tenemos que arrepentirnos del arrepentimiento? ¿Qué tipo de arrepentimiento es del cual tenemos que arrepentirnos? Superficial.
pecado. Judas vino delante, tiró la moneda, yo entregué sangre inocente, cometido pecado. Oh, qué bueno, Judas, estás perdonado. ¿Estás perdonado? Falso arrepentimiento. Falso arrepentimiento. Acán, ¿qué dijo? He pecado contra Jehová, he guardado lingote. Ah, bueno, Acán, qué bien, gracias a Dios te arrepentiste, ¿no? Estás perdonado. Igual no. Arrepentimiento por temor. ¿Quién está hablando? Arrepentimiento por miedo. Ah, ya lo hermana. Hay dos formas de confesar el pecado, queridos hermanos. ¿Cuáles serían las dos formas de confesar un pecado? No, lo podemos hacer anterior inclusive. Una forma de confesar el pecado es por temor a las consecuencias de ese pecado, pero no porque sintamos dolor por el pecado. ¿Entienden? Yo puedo confesar los pecados porque las circunstancias me apremian y no me queda otra que confesar. Pero siento ganas de confesar. Siento dolor por ese pecado. Siento ganas de dejarlo. Hoy estaba leyendo ahí una meditación que dice así: tan pronto cuando nosotros hacemos una oración por el perdón de los pecados, al levantarnos tenemos que ir a vencer ese pecado por el cual hemos orado. Interesante, ¿no? Muy interesante. Dice que cuando no hay problema, que cuando nosotros confesamos y pedimos al Señor ayuda para vencer un pecado, cuando nos levantamos de la oración tenemos que correr a vencer ese pecado. ¿Se entiende? Sí. No volver a caer de nuevo. ¿Es que decir? No, sacarlo. Entonces un joven se levanta en la mañana: Señor, necesito un trabajo, ayúdame a encontrar un trabajo. Se levanta a adorar, acomoda a la cama y sigue durmiendo. No funciona así. Y espera que alguien... Entonces, hermanos, dice que nosotros somos los primeros. En esa meditación me llamó la atención. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacer cumplir mi oración. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Hacer cumplir la oración. Hacer cumplir la oración que acabo de hablar con Dios. ¿Y qué hará el Señor entonces? Cooperará conmigo, ¿no? Así que cuando oramos por algo que tenemos que hacer al toque, nos levantamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir corriendo a cumplir lo que pedí. Para cooperar con Dios, para realizar lo que yo le pedí al Señor. ¿Cómo se llama eso? Cooperar con Dios. Dios lleva la cuenta de cada nombre. Cualquiera que un corazón, donde quiera que un corazón fiel eleva a Dios una oración por perdón, Dios, ¿qué hace? Dios le perdona. Y refiriéndose al tiempo, pero a veces dice, el hombre cambia de propósito. Se arrepiente de haberse, ¿qué cosa? Arrepentido. Tremendo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Se arrepiente de haberse arrepentido. ¿Para qué hice este compromiso? ¿Para qué me comprometí, no? ¿Y qué hace? Vuelve para atrás. Se arrepiente de haberse arrepentido. ¿Tremendo, no? Ahora nos toca averiguar exactamente cómo se producirá esta expiación. ¿Qué papel juega Cristo ahora en este periodo de la expiación, del juicio investigado? ¿Cuál es el papel de Jesús para nosotros? Abogado. Es nuestro Abogado. abogado. La sierva del Señor dice así: si nosotros tuviéramos un caso pendiente de juicio en el cual está en juego nuestra vida, ¿viviríamos una vida indiferente sin saber cómo va nuestro juicio?
y tenemos juicio y está en juego algo muy grande, ¿no? Como en la vida. ¿Qué haríamos todos nosotros todos los días con nuestro abogado que hemos escogido para que, bueno, hablo del juicio común, ¿no es cierto? ¿Qué estaríamos haciendo todos los días? Preguntándole. Preguntándole cómo va. ¿Cómo va mi juicio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacer? ¿Mejora o empeora? Claro. Pues está en contra, pero está en contra. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos consultar con Jesús todos los días? ¿Cómo está mi juicio? Señor, ¿cómo está mi caso? ¿Mejora? ¿Empeora? ¿Cómo está la cosa? ¿O no? Ahora nos toca averiguar exactamente cómo se produce esta obra de expiación. Y dice el conflicto de los siglos: si en alguno hubiere pecado, un pecado del cual no se hubiese arrepentido ni apartado, ¿qué pasará? Su nombre será quitado. Entonces, debajo de cada nombre, cuando uno se arrepiente, ¿qué está escrito? Perdonar. Perdón. Listo, ya está solucionado por él. ¿Cuándo serán definitivamente quitados y borrados nuestros pecados que están registrados en el santuario celestial? ¿Cuándo? Cuando acabe la obra mediadora de Cristo, ahí recién ¿qué pasará? Ahí serán definitivamente quitados. Entonces, dice, el servicio del tabernáculo terrenal representaba la obra realizada en el santuario celestial, donde se lleva un registro completo de los pecados cometidos, de los pecados confesados y de los no. Ese no se registra, ¿no? No, sí. ¿O también? Sí. Sí, todo está anotado. ¿Solo cuál hace la diferencia? El confesado. Que debajo del confesado, ¿qué está? Perdonado. Y si no, ahí está. Condenado. Cuando llegaba el día de la expiación, todos los israelitas debían confesar sus pecados y registrar esta confesión por medio de la sangre en el santuario. Interesante, ¿no? ¿Cómo se registraba? Por medio de la sangre. Por medio de la sangre ante el santuario. Ahora, ayer estudiamos el tema del servicio diario, que el sacerdote ofrecía 2 servicios porque no podía venir frecuentemente al templo. Pero era un salvoconducto provisorio. Pero en algún momento ese pecador, ¿qué tenía que hacer? Venir. Si no moría antes, tenía que venir y presentar su ofrenda. Entonces, el servicio que hacía el sacerdote en forma diaria, para aquellos que no podían venir, era un simple salvoconducto, nada más. Todo quedaba en suspenso hasta que hasta que la persona venía personalmente y ofrecía su sacrificio en forma personal. ¿Esto qué indica, queridos hermanos? ¿Puedo yo interceder por alguien? Dice que por nosotros podemos hacer oración intercesora, ¿no es cierto? Pero ¿puede mi oración perdonar el pecado de otro? Puedo abogar por él, que Dios tenga misericordia, le dé paciencia. Pero, ¿de quién tiene que ser la confesión? Personal. Porque la salvación es personal. ¿Cómo se dice? A ver, nuestro hermano que está. ¿Cómo se dice en latín? Yo te absuelvo, ¿cómo es? En italiano, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir eso? Yo te absolvo. ¿Y quién de nosotros está en condición de decirle al otro esto? ¿Cómo es? Yo te absolvo. ¿Cómo era el asunto? ¿Ego qué? Ego. Te Absolvo. ¿Podía el sacerdote o el sumo sacerdote decir eso en favor del pueblo?
Por eso, en forma provisoria, el que no podía venir en forma personal, quedaba, como se dice, en stand-by. ¿Hasta qué? Hasta que él venía, ¿no? Si no venía, Bueno, si él moría en la fe, donde estuviera, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito cómo se aplica esto para nuestro tiempo final. A ver. Dice, el día de la creación era el gran día de la división. Cuando el día de la creación terminaba, en el pueblo de Israel había dos clases de personas. ¿Quiénes eran? Los que sus pecados fueron quitados para nunca más tenerlo puesto sobre la cabeza, y los que no, los que debían hacerse responsables por sí mismos. Su decisión determinaba su destino. ¿La decisión de quién? Del sacerdote, del hermano, del esposo, de la esposa, de los hijos. ¿De quién era la decisión? Individual. Cada uno había hecho su propia decisión. Y esta decisión determinaba su destino. Cuando esta ceremonia terminaba, el campamento quedaba vivo. Así será el fin del mundo. ¿Qué pasaba con el macho vivo? ¿Macho cabrío vivo? Era llevado por una persona indicada al desierto y allá ¿qué pasaba? Terminaba muriendo, ¿no? ¿Cuándo se cumplirá esto en la realidad? Después o antes. ¿Cuándo es que el Señor va a transferir los pecados a Satanás? ¿Después del milenio o antes? No, antes. ¿Cuándo? Cuando termine su obra en los cielos. Exacto, muy bien. Y finalmente, ¿qué pasará con ese macho cabrío que representa? Bueno, vamos a ver qué pasará con el mismo Satanás finalmente. ¿Qué pasará? Morirá como moría aquel macho cabrío, ¿no? La gran pregunta es, ¿quién queremos cada uno que lleve nuestros pecados? ¿Lo llevo yo? ¿Lo lleva el macho cabrío? ¿Quién lo lleva? ¿De quién es la decisión? Por eso en el día del juicio final, el último terminar de adorarse, ¿quién va a ser? Satanás. Porque él personalmente tiene una cuenta muy grande ante Dios. Y más encima, ¿qué cosa? ¿Acaso que se acaban todos los salvos? Y no son solo 234.000, toda la gran multitud también. Todos estos pecaditos que el mismo Satanás muchas veces lo hizo que cometer, pero ellos se arrepintieron. ¿A dónde hiciste cometer? Toma. Acá te regalo. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta, queridos hermanos? ¿Cómo está mi caso hoy, ante el tribunal divino? ¿Me beneficiará
¿Seré beneficiado en el gran día de la expiación? ¿Seré beneficiado? Hermano, ¿cuántos tienen la seguridad de su salvación? A ver. ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación? Este no viene que me toque mejor. Hermano, a mí me preocupa un poco. Acá la mayoría todavía no son miembros de la iglesia. Pero a veces le pregunto a nuestros hermanos miembros de la iglesia, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos se sienten salvos? Las manos se van para abajo. Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque no entendimos nuestra parte de hacer el trabajo de salvación individual en persona. ¿Por qué dudamos de nuestra salvación? ¿Está bien que vuelve y vuelve? No, no está bien. Pero ¿por qué dudamos de la salvación si tenemos un Dios de amor? ¿Dudamos del perdón? ¿Dudamos del amor de Cristo? Queremos agarrar la salvación a Cristo, pero no soltar el mal, el pecado. Ahí está el problema. Dios no se cansa. Si se cansara, no estamos todos destruidos. Entonces, dice el Espíritu de Profecía, ¿por qué tanto dudan de su salvación? ¿Por qué? Me bauticé, llevo años en la iglesia, soy predicador y todavía estoy dudando de mi salvación. ¿Por qué? Es bien que nos sentimos indignos, ¿no es cierto? Todos nos sentimos indignos. Pero ¿puedo tener la seguridad de mi salvación hoy? Sí. ¿Puedo o no puedo? Todos los pasos. Ahora pregunto, ¿debo o no debo? ¿Debo tener la seguridad de mi salvación? Debo tener. Hay que tener. Debo tener. Sí. Debo tener. Por eso tenemos la oportunidad en el tiempo que vivimos de estar a cuenta con Dios siempre. Si estoy haciendo todo lo que Dios pide, debo tener la seguridad. Claro, tranquilo. Si no, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago todos los sábados en la iglesia? Todos los miércoles. ¿Qué estoy haciendo entonces? Claro, no lo debemos hacer de forma presuntuosa, ¿no? Sino con fe y confianza. Convicción. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo pregunto a veces, ¿será que no hay ningún papa acá que pueda decir lo mismo? ¿Será que no hay nadie que pueda decir ser imitadores de mí como yo de Cristo? ¿No hay nadie en este siglo? ¿O solo fue Pablo que pueda decir eso? Y alguna mano por ahí. Creo que se ha estado en la iglesia, también han estado mucho tiempo y no se enseña como se está enseñando la reforma. Es siempre, como dicen, Dios es amor y nunca cuando venga la ira del Señor. Y esa es la preocupación que ahora nosotros tenemos, que es de Sarandea nos han hecho salir de las iglesias nominales para adquirir más conocimiento, no estar con el alimento líquido, pasar para el alimento sólido. Por eso ahora vemos preocupaciones nosotros. Hermana, si Dios te llevaba al descanso mientras vos estabas ahí y eras sincera en la luz que tenías, estabas salvo. Pero si ahora has conocido más luz, ahora creció el problema. Esa es la responsabilidad. Pero el conflicto de los siglos 502 dice así: ahora entre los católicos y entre los espiritistas y cualquier religión falsa que no conocieron la verdad,
y fueron fieles y sinceros a lo que ellos sabían y creían que era verdad, Dios acepta su sinceridad y serán salvos. Pero una vez que la luz alumbra, entonces las cosas cambian. Entonces, ¿habrá adoradores de imagen en el cielo? Sí. Sí que va a haber. ¿Por qué? Porque no sabían otra cosa. Y ellos creían sinceramente que era verdad. Perdonados. ¿Qué sabe el Señor de esas almas que son sinceras en el error? Porque no saben otra cosa. Si ellos hubieran conocido la verdad, ¿qué hubieran hecho? Esa sinceridad la pasaban ¿para dónde? Para la verdad. Serán salvos personas guardadoras del domingo que creían que el domingo era el día del Señor y no sabía otra cosa. ¿Se salvarán? No todos. No quiero decir que todos se van a salvar. Pero si él no sabía otra cosa y él creía que ese era el día del Señor porque así le enseñaron, no sabía otra cosa, ¿qué pasará con él? Dependiendo de la fidelidad de esa luz. ¿No? Claro. Sí, tal cual. ¿Y usted quería decir algo? Sí, que muchas veces no tenemos esa seguridad porque creemos a veces erróneamente de que la justificación se da en un momento y nos olvidamos del servicio diario, de que la justificación, o sea, ponernos a cuenta con Dios debe ser como mínimo 2 veces al día, porque la justificación que yo hago en la mañana me va a ayudar, debo tratar de mantener mi vestidura limpia y luego volverlo a hacer en la noche, o sea, de modo que si llego a morir en uno de esos periodos, ya tengo la justicia de Cristo y ya estoy salva, porque ya Cristo ya quitó de mi vida los pecados. Entonces nos olvidamos de eso, de que la justificación es continua y nuestra dependencia de Dios y que nosotros no somos perfectos totalmente, pero Dios puede completar esa obra en nosotros. El arrepentimiento y la confesión diaria. Aunque nosotros de palabra no digamos ser imitadores de mí como soy de Cristo, en realidad, ¿qué estamos diciendo en nuestra vida? Esto que dijo Pablo, ¿o no? Aunque no hablemos y somos fieles, hay un texto que dice así: si no podemos explicar la verdad en forma verbal, vivamos la verdad que estaremos predicando el Evangelio. ¿Interesante? ¿No te ha tocado a ti que yo cuando entré al taller tenía 14 años? Bueno, caí ahí, los muchachos del taller, todos contentos, con los compañeros, ¿no? Pero ya el domingo dice, mira, tenemos una joda, así como dicen acá los jóvenes, ¿no? Tenemos una jodita, un cumpleañito, y te invitamos, ¿no? Gracias, Dios, no. Ah, bueno, pero el domingo juega calor, vamos a la cancha. No, disculpe, pero tampoco, ¿no? Y después algunos de estos muchachos, después del tiempo que yo viví con ellos, algunos me decían, ¿cómo me gustaría ser como vos? ¿Cómo hacer vos para no tener ganas de hacer esto, andar con chicas, qué sé yo? No entiendo. Decían los compañeros, no entiendo. Yo no le estaba diciendo ser imitador de mí como soy de Cristo, pero mi vida, ¿qué estaba haciendo? Hablando. Testimonio. Colportaba una vez en el Chaco, llegaba a la casa de un hombre, estaba un hombre joven sentado en una silla y las piernas en otra silla, todo negro, así estaba con yo, así como se ponen las piernas puras, ¿no? Y me dice, flaco, ¿cómo andás? Bueno, ya era flaco, negro. Pasá, flaco, me dice. Sentate, hace un calor tremendo. Ah, trae la señora toma
pongo cervecita para el muchacho que está con... No, disculpe, señor, no tomo cerveza. Entonces una Coca-Cola, perdón, señor, no tomo Coca-Cola. Y un matecito, tampoco, señor. Y me mira él y dice, flaco, ¿para qué viví entonces? ¿Para qué viví entonces? No le ofrecí lo más importante, Pero como yo quería vender el libro, no le respondí lo que me preguntó. ¿Para qué vivía? Yo me enteré a vender el libro. Al mes siguiente, cuando fui a cobrar la segunda cuota, entonces le digo, señor, ¿se acuerda que usted me hizo una pregunta hace 30 días atrás? Sí, ¿qué te pregunté? ¿No se acuerda? Usted me dijo que ¿para qué vivía yo? Ahora le voy a responder. Eso de vivir para usted, un hombre de 40 y poco años. Detalle, cuando yo llegué, él estaba con la botella acá al lado, el pucho, el cigarro y dale. Y ahora le voy a responder la pregunta que usted me hizo. Yo no quiero vivir con usted. Por eso yo no consumo alcohol, no fumo, no tomo cerveza. Tenés razón, Flaco, tenés razón. Pero nos hicimos amigos, él dejó el alcohol, dejó el pucho y se mejoró, hicimos algunos tratamientos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no digamos, sean imitadores de mí como yo de Cristo, nuestra vida, ¿qué debe decir? Justamente eso. Exactamente eso, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, la hora avanza. Y tenemos que terminar. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Son tiempos solemnes. Y si alguno dejó de ser imitador de Cristo, ¿tiene oportunidad? Puede volver a hacerlo, ¿cierto? ¿Tiene oportunidad para volver? Esa es la pregunta. Pero no dudemos, aunque estemos a los tropezones, no dudemos de qué, de la salvación. No dudemos, porque el día que dudamos de la salvación dejamos de hacer el esfuerzo para salvarnos. Aparte le damos lugar al enemigo. ¿Alguno leyó el libro de las 12 tribus de Israel? ¿Cuántos lo leyeron? Nadie. Bueno, pero estudiemos El templo va a llevar los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿En qué parte? Las columnas. Las columnas. Y Rubén, Isaacar, Zabulón, ¿eran nombres antiguos? No. ¿Nunca cometieron ni un error? ¿O cometieron? Sí. ¿Y por qué su nombre van a estar ahí? Uno, señores pecadores. Un sodomita. El otro, se metió con la mujer de su padre. El otro mató un país entero, una ciudad entera. Y eso van a estar los nombres ahí. ¿Por qué van a estar esos nombres en las columnas del templo? Porque se arrepintieron, pidieron perdón. Se arrepintieron, pidieron perdón. Pidieron perdón. Cuando Jacob describió el carácter de estos hijos, ¿qué dijo de ellos? Rubén, ¿qué dijo de nosotros? Vamos a tomar Rubén, que era mejor. ¿Qué dijo de Rubén? Impetuoso como las aguas, no quiero saber nada contigo. Simeón y Leví, yo no quiero que mi espíritu se mezcle con ustedes. Judá, espada. Pero cuando Moisés escribe, ahora los 12 hijos de Jacob, ¿qué cambio hubo? Moisés ya no dijo lo mismo que dijo su padre. Entonces el problema es que está, hermano, el tamaño del pecado. No, pues yo no soy asesino, no soy un violador, pero soy bien peligroso, ¿no? Orgulloso. Orgulloso. No, soy Dios. Me jacto de mi religión, soy bueno. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor?
eso Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas, los ladrones, ¿qué pasará? Irán delante de vosotros. Fue un cachetazo fuerte para los fariseos, ¿no? Una bofetada de aquella, imagínense, ¿no? Yo con 40, 50 años de iglesia, que el Señor me diga que la prostituta va a ir delante mío yendo al cielo, es un golpe muy fuerte, amigo, ¿no es cierto? Se arrepintieron, pidieron perdón y Dios les da lugar. Pero van a entrar al cielo como prostitutas, van a entrar al cielo como ladrón, como mentiroso, estafador, no va a entrar al cielo, porque antes que ¿qué va a hacer? Bien, que Dios nos bendiga y estamos en un tiempo de oportunidad especial, una gran oportunidad. ¿Cuántos la quieren apreciar? Bien.